En el corazón de Madrid. Bajo el sol otoñal que filtraba a través de las altas ventanas de la mansión familiar en el barrio de Salamanca. Elena Vargas sintió el peso de la carta en sus manos. No era solo papel, era una declaración de guerra disfrazada de invitación. Reunión familiar obligatoria. Rezaba en letra dorada, con el escudo de los Vargas grabado en relieve. Pero detrás del tarjetón, una nota manuscrita de su madre. Isabel, trae tus dibujos. Tal vez alguien se apiade y compre uno. Sin firma. Por supuesto. Elena, sentada en su pequeño taller en Malasaña, rodeada de lienzos a medio terminar y pinceles aún húmedos, murmuró para sí misma, he interrogado a corruptos con más elegancia. Aquella noche, su teléfono desechable vibró. Un mensaje de voz, mantén la cobertura. Te vigilan. Sin desviaciones. No era miedo lo que sentía, era la disciplina forjada en años de trabajo encubierto. Su identidad como pintora bohemia. De bajos ingresos y emocionalmente rota. Ya no era solo un disfraz. Era su escudo. El jueves, Elena cruzó las verjas de la finca familiar en las afueras de la capital. Sus manos no temblaban, su mandíbula no se tensaba. Había aprendido a vaciar las emociones hace mucho. La mansión no había cambiado, columnas blancas. ¿Setos de lavanda? Esa perfección asfixiante donde nada podía descolocarse. Especialmente las hijas. Un mayordomo abrió la puerta del coche sin mirarla. Bienvenida. Señorita Vargas. Lo dijo como quien recibe a un invitado en un hotel impersonal. Dentro. El comedor bullía con charlas que sonaban educadas solo si no prestabas atención. Buscó su tarjeta en la larga mesa de roble. La encontró al final. Escrita a bolígrafo azul. Todas las demás estaban en caligrafía dorada. Su silla era plegable. De aluminio. Sin cojín ni reposabrazos. Se sentó. Alisó su abrigo y dejó que sus ojos escucharan por ella. Su hermana mayor, Marta, ya presidía junto a la chimenea. Con una voz que mezclaba risas fingidas y alardes sutiles. Cuando manejas carteras de 8 cifras, no hay lugar para sentimentalismos, dijo, sorbiendo chárdena como si fuera un accesorio escénico. Isabel, su madre, rodeaba la mesa, inclinándose hacia una sobrina para susurrar algo. La niña miró a Elena con una media sonrisa y apartó la vista rápidamente. Elena lo oyó. Todos lo oyeron. No le preguntes por su trabajo. Es complicado. El té que le sirvieron estaba tibio. Nadie le ofreció vino. Javier Ruiz, el abogado de la familia, llegó 15 minutos tarde. Saludó a todos con un apretón firme y una sonrisa falsa. Al llegar a ella, dudó un segundo de más. Su mano derecha tembló ligeramente, como si fuera a inclinarse. Pero se contuvo. Elena sonrió. Él sabe quién soy en realidad. Señorita Vargas, dijo con cuidado. Abogado, respondió ella. Entonces notó el hueco en la conversación. La gente había dejado de susurrar. No porque hubieran terminado, sino porque observaban. Marta miró a Elena. Luego a su madre. Y una sonrisa se extendió por su rostro como si hubiera estado esperando toda la noche. Marta golpeó un tenedor contra su copa. No el tintineo educado de un brindis, sino 3 golpes secos como un mazo judicial. Solo quiero apreciar el talento en esta mesa, anunció. Elena aún pinta. Bendita sea. Algunas sonrisas. Trajo algunos consigo.
Creo que deberíais ver las cositas que hace en cartón. Risas. Suaves. Ensayadas. Casi apologéticas. El tipo de risa que se da cuando sabes que no deberías. Pero es más fácil que callar. Elena no se movió. No parpadeó. No ofreció una risita cortés ni levantó su copa en autodesprecio. Se quedó en su silla plegable. Con su tarjeta escrita a mano y su té frío. Absorbiéndolo todo. Piensan que el silencio es rendición. No lo es. No habló. Ni siquiera alcanzó el vaso de vino que no le habían rellenado desde que llegó. Las risas se suavizaron lo suficiente para sentirse como una bofetada envuelta en terciopelo. Marta resplandecía. Inclinándose hacia su foco como si lo hubiera esperado todo el día. Isabel. Siempre reina del timín. Metió la mano en su bolso. Oh. Casi lo olvidó. Dijo con esa falsa alegría reservada para humillaciones públicas medidas. ¿Recordáis esto? Sacó un folleto doblado. Arrugado pero bien guardado. Lo alzó como un billete de lotería ganador. Es de esa pequeña feria de arte en el centro. La primera exposición de Elena. Mirad. Usó materiales reciclados. Ese boceto de una mujer en una caja de Amazon. Lo llamamos la Madonna de cartón. La sala onduló de nuevo con risas. Esta vez más fuertes. Más educadas. Más incómodas. Elena miró al frente. El folleto ahora un arma de papel en la mano de su madre. Su espalda se enderezó. Recordaba ese boceto. Lo había hecho el invierno tras la muerte de su padre. Cuando apenas podía pagar la calefacción en su piso. Esa caja de Amazon había sido el embalaje de sus compras. Era todo lo que tenía para dibujar. Convirtieron su supervivencia en una broma. Su sobrina Lucía. De 14 años y demasiado perceptiva. Levantó la vista de su móvil y preguntó en voz baja, ¿por qué en tu invitación pone, aficionada? Todos los demás tienen su título profesional. Elena la miró. La pregunta no era malvada. Era sincera. Inocente. Peor aún. No respondió en voz alta. En cambio, escaneó la sala de nuevo. Javier Ruiz. Sentado junto a su primo Andrés. Se secaba la frente con una servilleta de lino como si estuviera en un interrogatorio judicial. Sus ojos se encontraron medio segundo. Él apartó la vista inmediatamente. Su nombre también había sido borrado del árbol genealógico en el pasillo. Eso había sido la primera señal al entrar. Pero lo había descartado como error administrativo. Ya no. Esto no era un descuido. Era una orquestación. A mitad de la cena. Un camarero se inclinó y murmuró, la señora Vargas pide que salga al pasillo. Quiere una palabra rápida. Elena lo siguió. No por obediencia. Sino porque cuando alguien te pincha en público, te preguntas qué oculta en privado. Isabel estaba cerca de la escalera. Brazos cruzados. Perlas perfectamente alineadas. El aire olía Fandley a rosas y desdén. Sé que no es fácil. Dijo sin preámbulos. Estar con todos. Ver cómo los caminos diferentes salen. No esperó respuesta. Solo queremos que te sientas útil. Elena. Todos sabemos que eres sensible. Sonrió como si ofreciera consuelo. Pero el filo en su tono cortaba a través de la actuación. No estoy aquí para ser útil. Replicó Elena con calma. Y no estoy aquí por tu versión de compasión. ¿Oh? ¿Cariño? Dijo bajando a un susurro conspirador. Todos tenemos roles. El tuyo es más callado. Elena no respondió. No valía la pena. Se giró para irse.
Isabel no la siguió. Al reentrar en el comedor, Marta estaba de pie, sosteniendo un sobre blanco delgado como un discurso de Oscar. Se lo tendió con una dulzura forzada. Mamá pensó que deberías verlo esta noche. Elena lo abrió al final de la mesa mientras ellos retomaban sus vinos y susurros. Dentro. Un documento impreso, un borrador revisado de distribución de herencia. Con beneficiaria no financiera en negrita y subrayado. Elena Vargas podrá recibir memorabilia personal según acuerdo. Parpadeó una vez. Nada de tierras. Nada de acciones. Nada de propiedad. Solo un reconocimiento de que podría quedarse con recuerdos si se portaba bien. Marta se inclinó. Su voz cubierta de jarabe. El arte no es un activo real. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Sonrió. Chocó el borde de su copa contra la de Elena y volvió a su asiento. Elena miró el sobre. Pero no era el papel lo que dolía. Era lo que creían que haría con él. Sostuvo el sobre en su regazo como si pudiera quemar la tela. Las palabras beneficiaria no financiera estaban impresas en tipografía limpia. Como si hubieran elegido sonar graciosas mientras decían nada. No sintió rabia. No la que te sacude. Sintió algo peor, la confirmación lenta y baja de que lo habían planeado. Que alguien entre copas y reuniones de comité había decidido que ella no contaba. Querían que pareciera oficial. Colocó el sobre junto a su vino intacto y escaneó la sala. Nadie la miraba ahora. La representación había terminado. El público había pasado página. El aire se había espesado desde el brindis. Las risas se convirtieron en ruido de fondo. Tenue y forzado. Se levantó lentamente, estabilizando su respiración. Y se dirigió al borde de la mesa hacia Javier Ruiz. Él estaba a mitad de su segundo vaso de algo rojo y caro. Demasiado ocupado fingiendo reírse de una historia de Marta para notarla al principio. Javier. Dijo lo bastante bajo para no interrumpir. Pero claro para cortar. Él miró arriba demasiado rápido. Señorita Vargas. Dijo con una sonrisa que no cuajaba. Estuviste en mi seminario de ética. ¿Verdad? En la Complutense. Primavera del 2009. Él parpadeó. Lo sé. Estudié bajo el juez Calderón. Gracioso. Dijo ladeando la cabeza. Eso es lo que me llamabas tú también. El silencio entre ellos duró lo justo para volverse amenaza. Luego él carraspeó. Ajustó su gemelo y se excusó con la gracia de un hombre esperando que nadie más hubiera oído. Elena no lo siguió. No necesitaba. En cambio, vagó por el pasillo principal, dejando que sus pies la llevaran. La llevaron a la galería familiar. Un largo corredor lleno de retratos en blanco y negro. Placas. Recortes de prensa en marcos dorados. El muro del legado. El santuario. Marta en un vestido rojo estrechando manos con un senador. Isabel recibiendo un premio humanitario del ayuntamiento. El programa del funeral de su padre enmarcado bajo una bandera doblada. ¿Y ella? En ninguna parte. Ni en su graduación en Derecho. Ni en la foto de la gala que organizó. Ni siquiera en la instantánea de todos los nietos en la playa. Porque era ella quien sostenía la cámara. Se quedó frente a ese muro hasta que alguien carraspeó detrás. No se giró. Solo dijo, no fui borrada. Nunca estuve destinada a ser visible. Salió al pasillo y se dirigió al saloncito lateral. El que su padre usaba para leer. Ahora estaba quieto. Lleno de luz suave de lámparas y olor a polvo y abrillantador de limón. Se sentó al borde de un sillón de cuero. Manos cruzadas en el regazo. Y cerró los ojos. La memoria no llama, entra.
Un banco de madera dura. Frío. Eco de pasos detrás. Un susurro bajo y afilado. Está atado a la junta de tu madre. Papeles crujiendo. Una voz de confianza diciendo, si quieres limpiar la casa. Empieza por la tuya. Una escucha telefónica. Su nombre mencionado. Pero usado como palanca. Abrió los ojos. Ese había sido el momento en que supo. Cuando entendió la profundidad de lo que eran capaces y lo que tenía que convertirse para detenerlo. Al volver al comedor, Javier la alcanzó cerca de la entrada. Su rostro estaba pálido. Su postura más pequeña. Me obligaron a cambiar el borrador. Dijo apenas por encima de un susurro. No tuve elección. Elena se detuvo. Lo miró a los ojos. Todos tenemos elección. Dijo. La tuya fue cobardía. Su teléfono vibró en el bolso. Lo abrió. Miró la pantalla. Número desconocido. Accedieron al fondo antiguo. No reacciones aún. Observa quién firma. Guardó el teléfono en el bolsillo del abrigo y miró directamente a los ojos de Marta. Marta no se inmutó cuando sus miradas se cruzaron. Si acaso. Sonrió como si hubiera ganado algo que Elena no sabía que competían. Elena guardó el teléfono lentamente. Manteniendo expresión neutral. Ese mensaje no era solo advertencia. Era un reloj de ajedrez contando. Tomó un sorbo de su vino. Ahora tibio. Marta nunca firmaba nada a menos que llenara sus bolsillos o cementara su lugar a costa de otro. Era la mano. Pero alguien más era la mente. Alguien que sabía mover cada pieza. Elena necesitaba saber quién estaba detrás. Las puertas del comedor se abrieron con un crujido. Una doncella. Joven y visiblemente incómoda. Entró llevando una caja de cartón mediana envuelta en cinta adhesiva. En el lado. En rotulador negro, devolución al remitente. Arte no reclamado. La colocó junto a su silla. Susurró, lo siento. Señora, y desapareció tan rápido como había venido. La caja era familiar. Demasiado. Marta ladeó la cabeza como si acabara de notarlo. Oh. Dijo con sorpresa teatral. Aún tienes piezas flotando por ahí. No pensaba que ninguna galería las guardara más de un mes. Su voz bailaba con esa cruel diversión perfeccionada en el internado. Elena no dijo nada. No necesitaba. Pero sostuvo su mirada lo suficiente para que los ojos de Marta se desviaran primero. Eso bastaba por ahora. Pasó un dedo por el borde de la cinta. Sin abrir la caja. Solo recordando que el arte era parte de su vida construida. La que había edificado ladrillo a ladrillo callado para proteger la parte de ella que debía permanecer invisible. Y ahora incluso eso había sido desmantelado pieza a pieza. No necesitaba más evidencia de que esta reunión era una actuación. Los accesorios elegidos. Las líneas ensayadas. Solo tenía que esperar la revelación. Se excusó y caminó por el pasillo hacia el guardarropa. Fingiendo buscar su cargador de teléfono. En cambio, dejó que sus pensamientos se desenredaran. El aire olía a velas caras y decisiones antiguas. Un flash de 2 semanas atrás surgió. Llegando a su taller en Barcelona para encontrar las cerraduras cambiadas. La placa del nombre raspada. El gerente del edificio había parecido apologético. Incluso avergonzado. Recibimos documentos. Dijo. Firmados y notariados. Decían que habías desalojado permanentemente. Parecía oficial. Venía de la fundación de tu madre. No la miró a los ojos al decirlo. Todo encajaba ahora. Primero, quitar los recursos, luego.
Borrar la imagen, por último. Enterrar el nombre bajo papeleo e indiferencia. Clásico. Sacó su segundo teléfono. El sin contactos ni apps. Y tecleó el mensaje con cuidado, que objetivo puede ser correo. Confirmaré firma en fondo antiguo. Protocolo de congelación de activos en standby. Miró la pantalla hasta que el mensaje se encriptó y desapareció. Luego lo guardó en el forro del abrigo y volvió al comedor con el mismo paso que usaría al entrar en un tribunal. La iluminación se había atenuado ligeramente. Velas ahora brillando en la larga mesa de caoba. Las conversaciones se habían vuelto superficiales de nuevo. Tiempo. Política. Escándalos. Rumores de otra ciudad. Isabel estaba al cabecero de la mesa, ajustando su pañuelo como si fuera una corona. Metió la mano en su bolso de nuevo. Y esta vez sacó un talonario. Anticuado. Encuadernado en cuero burdeos con iniciales doradas. El tipo de cosa que se lleva cuando quieres que noten el dinero. No el gesto. Lo abrió. Arrancó un cheque con un floreo deliberado. Luego se lo pasó al camarero con instrucciones bajas. Elena no se preocupó por la cantidad. Pero cuando Isabel entregó el talón, se inclinó casualmente, apoyando el codo en la mesa. Y vislumbró el número de ruta. Su estómago no se hundió. Su corazón no aceleró. Solo supo. Había memorizado ese número semanas atrás. Pertenecía a una sociedad pantalla vinculada al fondo familiar antiguo. El que se usaba para donaciones humanitarias que nunca llegaban a su destino. No era casualidad. Era confirmación. La cena se arrastró hacia el postre. Pero Elena ya no comía. Observaba. Marta firmó un documento que Javier le pasó discretamente. Su pluma rasgando el papel como una sentencia. Elena notó el temblor en la mano de Javier. El sudor en su sien. Él sabía que ella sabía. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, firma confirmada en fondo. Inicia protocolo. Elena se levantó, excusándose con un murmullo sobre aire fresco. Salió al jardín, donde el aire nocturno llevaba el aroma de jazmines y secretos. Allí, bajo la luna, marcó un número memorizado. Es hora, dijo simplemente. Activa la fiscalía. Del otro lado, una voz calmada, entendido. Equipo en camino. Volvió adentro. Pero no a su asiento. Se detuvo en el umbral, mirando a la familia reunida. Isabel levantó la vista primero, su expresión cambiando de complacencia a inquietud. ¿Todo bien? Elena, preguntó con esa dulzura falsa. Elena no sonrió. Mejor de lo que crees. El silencio se extendió, pesado como plomo. Marta dejó su copa. ¿Qué significa eso? Elena dio un paso adelante. Significa que el silencio que tanto os gusta usar como arma se ha vuelto en contra vuestra. La tensión creció como una tormenta lenta. Elena sacó su teléfono y mostró una pantalla, extractos bancarios. Transferencias ilícitas. Nombres vinculados a la fundación de Isabel. Esto no es arte en cartón, dijo con voz baja pero cortante. Es la verdad que habéis enterrado bajo vuestras galas y vuestros premios. Isabel palideció. No sabes de qué hablas. Pero Elena sí sabía. Años de observación silenciosa. De fingir ser la hija invisible mientras recopilaba evidencias. El daño psicológico la impulsaba, las humillaciones acumuladas. La borradura sistemática. La traición de una familia que priorizaba el poder sobre el lazo sanguíneo. Javier se levantó, tartamudeando excusas. Pero Elena lo cortó, tú lo cambiaste todo por cobardía.
Ahora pagas el precio. La sala estalló en murmullos. Sobrinos miraban con ojos abiertos. Tíos desviaban la vista. Marta se acercó. Voz temblorosa, sal de aquí. Lleva tus ilusiones y vete. Elena no se movió. No me voy. Vosotras os vais. A la cárcel. Horas después. Agentes de la Fiscalía Anticorrupción irrumpieron en la mansión. Documentos incautados. Cuentas congeladas. Isabel y Marta fueron detenidas esa misma noche. Sus caras en las noticias matutinas: escándalo en una familia prominente de Madrid, fraude en fundación benéfica. Elena no sintió triunfo puro, el precio era alto. Había perdido una familia. O lo que quedaba de ella. Pero en el silencio posterior. Encontró paz. Días después. En un café junto al Retiro. Escribió cartas que nunca enviaría, a su madre. Sobre la dignidad en admitir errores, a su padre fallecido. Sobre huellas no dejadas, a sí misma. Sobre ser la luz que no pudieron apagar. El mundo la llamó la fiscal encubierta. Pero para Elena. Era solo la hija que eligió la verdad sobre el silencio. Y esa elección, aunque costosa, la liberó.